Nuestro libro es 50 experimentos imprescindibles para entender la psicología social. Este libro se realizó en colaboración con varios autores. Sus colaboradores principales son Armando Rodríguez Pérez, José Francisco Morales, Naira Delgado y Verónica Betancourt. El propósito del libro es mostrar el comportamiento social, buscando respuestas al estudio del comportamiento de ayuda, la obediencia a la autoridad, las decisiones en los grupos, el prejuicio o el efecto de los pensamientos en la conducta. Mi capítulo es el primero, el yo. El yo es un conjunto de creencias que las personas sienten como propias y que conforman una teoría implícita sobre sí mismo. En cada persona, el yo es una construcción con varios pilares cuyos orígenes están en variadas fuentes. La autoestima es el conjunto de creencias elaboradas a partir de muchas fuentes y se organiza con esquemas autorreferentes y jerárquicos. La autorregulación es el proceso en el que el yo ejerce control sobre sí mismo. La complejidad del yo es el conjunto de esquemas sobre distintas facetas. Se diferencian en términos del número de autoesquemas que las personas poseen para describir su sí mismo. Los sesgos que protegen al yo son el sesgo egocéntrico. Las personas recuerdan con mayor precisión sus contribuciones y esto les lleva a subestimarlas. El sesgo de autoenaltecimiento. Es la tendencia a pensar sobre sí mismo en términos favorables, considerando incluso que se encuentran por encima de la mayoría de los ámbitos en que se comparan. El sesgo de autoincapacitación. Sabotean las propias posibilidades del éxito en la realización de una tarea determinada. Mi conclusión es, el yo son creencias aprendidas para explicar el comportamiento de las personas. Las investigaciones del segundo capítulo muestran la evolución en las metodologías enfocadas a conocer cómo los individuos extraemos y organizamos la información social. En cuanto al experimento 11, busca saber cómo las personas integran la información conductual respecto a otras personas y grupos, así como saber qué diferencia hay entre la información congruente, incongruente e irrelevante. Demostraron que las personas utilizamos procesos específicos y de naturaleza asociativa en cuanto a percepción e impresiones propias que nos hacemos respecto a otras personas. Y cuando la información es incongruente, actúa en nuestra mente como un carácter organizador y dinámico que accede a recuerdos para dar congruencia. Los experimentos 12 y 13 nos hablan de que el comportamiento humano está determinado por factores situacionales. O sea, que no siempre se va a guiar por deseos y preferencias personales, sino por el contexto en el que nos desenvolvemos. Nos hablan del efecto priming, que es un tipo de memoria donde usamos experiencias previas para condicionarnos ante estímulos nuevos. Esto está relacionado a heurísticos o atajos mentales, un proceso cognitivo que usamos para facilitarnos el pensar. Específicamente nos hablan del heurístico de disponibilidad, que es la tendencia que tenemos las personas de realizar juicios sobre la frecuencia o probabilidad de un evento, solo porque usamos los recuerdos más accesibles en el momento. Por ejemplo, si una persona nos pregunta qué animal cobra más vidas al año, si un tiburón o un mosquito, lo más probable es que digamos que un tiburón, porque tenemos acceso a las películas, a las noticias que son más impactantes, cuando en realidad los datos nos dicen que los mosquitos cobran más vida. En conclusión, la información que recordamos con mayor facilidad la juzgamos como la más importante. Todo esto es un ejemplo de un procesamiento no consciente que de alguna manera nos ayuda a procesar el mundo y a relacionarnos con nuestro entorno. Es una manera de protegernos a la sobrecarga de información, pues la verdad es que ahorramos bastante energía en este proceso de no pensar. En el capítulo 3, Motivación y emoción, se nos muestran 8 experimentos que hablan de la importancia de la conexión razón-emoción de la conducta humana. El experimento 19 nos habla de la emoción y el arousal y nos dice que la experiencia emocional depende de dos factores, una activación fisiológica y una atribución cognitiva que trata de vincularla con una emoción. En cuanto a emoción y memoria, el experimento 20 demuestra que el recuerdo se ve afectado por el estado de ánimo en el que la persona se encontraba al momento de crear ese recuerdo. Entonces, si una persona ha tenido éxito en una tarea, tenderá a esperar éxitos futuros y a recompensarse a sí mismo. Ligado a esto, los experimentos 21, 22 y 23 nos hablan de la emoción y los juicios. Nos dice que cuando las personas están alegres, realizan juicios más positivos. También demuestra que el estado de ánimo momentáneo influye en las opiniones que las personas tienen sobre su felicidad y satisfacción con la vida. También nos habla de que el estado de ánimo positivo nos ayuda a encontrar soluciones más innovadoras. Las personas que se sienten felices pueden expandir su panorama a pesar de los obstáculos para tener una solución más creativa ante problemas. Y aquí hay algo muy interesante, porque también demuestran que las personas más alegres tienden a usar más estereotipos cuando realizan juicios sociales.
Una explicación a esto sería que la gente alegre no está motivada a hacer esfuerzos cognitivos a menos que se requiera. A partir del experimento 24 se habla de la motivación y nos dice que la motivación intrínseca es cuando una persona realiza una actividad por la satisfacción que le da esa participación. En cambio, la motivación extrínseca se da en aquellas personas que hacen una acción solo por la recompensa que viene después, como dinero o premios. Los resultados de estudios demuestran que las recompensas externas crean un efecto contraproducente en la motivación, pues después de recibir incentivos se pierde interés en la actividad si estos se terminan. A esto se le conoce como sobrejustificación y aplica tanto para niños como para adultos. Percepción personal. Conocer los procesos que acompañan el procesamiento de información sobre otras personas es fundamental para comprender cómo se produce la interacción social. En este capítulo vamos a tocar 4 temas importantes. Número 1. La formación de impresiones. Menciona lo que se le conoce como efecto halo. Si al momento de describir a una persona incluimos términos importantes como cálido y frío, o algunos rasgos particulares e importantes, cambia totalmente la impresión del individuo. Punto número 2. El ser humano da gran importancia al aspecto físico y es normal juzgar las acciones de las personas atractivas de manera más positiva. Las personas perciben a quienes son más atractivos como poseedores de una personalidad socialmente más deseable. Tema número 2. Sesgo en la percepción. Uno de los sesgos más populares es el error fundamental de atribución. Se intenta explicar si las personas pueden hacer un juicio válido de las personalidades y actitudes de otros basándose en informaciones limitadas. El experimento concluye en que el contenido y la dirección de las opiniones ejercen una clara influencia sobre las atribuciones. Y concluye con que el sesgo de falso consenso es comprobable. Esto quiere decir que las personas tienden a pensar que sus comportamientos es el que haría la mayoría de la gente. Tema número 3. Actividad previa y percepción social. El efecto priming subliminal. Se concluye en que las activaciones de rasgos a nivel inconsciente ejercen un impacto significativo. Esto afirma en que los estímulos sociales a los cuales estamos expuestos a diario, a pesar de no ser conscientes de ellos, afectan nuestros juicios. Tema número 4. Confirmación conductual. La confirmación de la conducta pone en manifestación que cuando nos relacionamos se presenta un ajuste de sintonía. Esto quiere decir que nuestra manera de relacionarnos con las otras personas modula su comportamiento y viceversa. Y la manera en que el otro interactúa con nosotros modifica nuestra forma de responder. Percepción de grupos. La comprensión de los fenómenos intergrupales se ha vuelto muy rica, fructífera y compleja. En este capítulo vamos a abordar 3 temas diferentes. Número 1. La categorización social. Es el proceso en el cual los seres humanos categorizamos al mundo. De esta forma podemos determinar nuestra manera de percibir los elementos que forman parte de nuestra realidad social. La percepción de las personas en la categorización social generan diferencias casi imperceptibles a la hora de clasificar socialmente, ya sea tratándose de cultura, religión, raza, etc. Tema número 2. La teoría de la identidad social. En 1971 se llevó a cabo una exploración en torno a una nueva línea de investigación denominada paradigma del grupo mínimo. La idea es que si las personas son distribuidas en grupos según un criterio irrelevante, una vez aceptada la realidad del grupo, tratarían de favorecer al mismo frente a los demás. La discriminación intergrupal puede darse sin la necesidad de un conflicto de intereses entre los distintos grupos. Tema número 3. Percepción de estereotipia. El término estereotipia se utiliza para referirse a las imágenes almacenadas en nuestra mente que simplifican nuestra manera de pensar sobre los grupos humanos. La percepción que se tiene hacia los miembros de grupos minoritarios suelen ir ligadas a acciones que son poco frecuentes en la sociedad. Caso particular, el de los inmigrantes, homosexuales, etc. En conclusión, la comprensión de la percepción intergrupal implica atender múltiples niveles de análisis para poder apreciar su complejidad y su universalidad. Capítulo 6. Actitudes y cambio de actitudes. Las actitudes marcan nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno social. Las creencias, emociones y conductas pueden contribuir a la formación de actitudes. Las actitudes están formadas por un componente cognitivo, un componente emocional y un componente conductual. En la relación de actitudes y conductas, la clave es el control conductual percibido.
es decir, la creencia personal sobre el grado de dificultad que conlleva a realizar una conducta. Una vez formada una actitud, la cuestión clave ha sido identificar cómo cambian las actitudes, los procesos que deben ponerse en marcha para influir en las actitudes que las personas mantienen hacia un determinado objeto. La mayor parte de investigación sobre el cambio de actitudes descansa en la hipótesis de que las actitudes modifican las conductas. Mi conclusión es, las conductas cambian a las actitudes, pero las actitudes les pueden dar